La palabra que se va a establecer en nuestra vida, la palabra de Dios que se va a establecer en nuestras vidas es Hechos 9, del 10 al 15. Vamos a leer juntos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad a los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado, bendiciendo a esa persona. Cuidemos primero la salud espiritual. Esta semana también es así, pero la semana pasada, igual que la palabra del púlpito. La palabra del púlpito la semana pasada era: ¿somos justos delante de Dios? Esta semana también es la segunda vez que tenemos una pregunta como tal, como título en la palabra del púlpito. Entonces es muy sencillo meditar en esta palabra porque es una pregunta. Entonces cuando yo me hago esta pregunta, cuando hay una pregunta, nuestra naturaleza es responder esa pregunta. Entonces nos preguntan: ¿qué tal fue el día? Hoy viví un día correcto delante de Dios, cuando Dios ve fue un día correcto. Y yo soy pastor. Y yo me pregunto: ¿yo estoy viviendo delante de Dios o estoy viviendo delante de las personas? Yo realmente estoy, sin que alguien me reconozca o no me reconozca, estoy viviendo con la motivación de solamente el Evangelio. En especial con corazón de padres estoy amando y sirviendo a nuestros jóvenes. Y entonces con esta pregunta vuelvo y medito en esto. Y Pedro y Caleb se preguntaban, y es como si el Señor me preguntara a mí: ¿tú amas a los jóvenes? Entonces yo le digo: Señor, tú sabes que yo amo a nuestros jóvenes. Entonces el Señor vuelve y me dice: cuida a las ovejas, que no les des ninguna otra cosa, solamente el Evangelio, porque no pueden comer otra cosa mezclada. Solamente el Evangelio puro. Que puedan recibir y tener solamente esta palabra. Y hay cosas que son las que menos salen bien, y es el por decir. Cuando queremos a alguien decir te quiero, es difícil. Es muy difícil expresar esto. El pastor decía que eso se expresa con las palabras, pero la verdad, para mí fue mucha sanidad, fue muy restaurada. Pero la verdad es que no es fácil. Para mí tampoco es fácil expresar. Yo la verdad no tengo una personalidad como muy ambiciosa. Yo desde pequeño nunca tenía algo que, si no tengo eso no puedo estar tranquilo. No, pues yo nunca peleé para que mi mamá me comprara esto o aquello. Cuando yo veo a los niños que se tiran en el piso en las tiendas hasta que les compren algo, me parece que se ven muy chéveres. son sorprendentes. Yo nunca tuve esa pasión por algo. Pues yo siempre, si tengo esto está bien, y si no lo tengo pues no importa. Entonces cuando entendí el Evangelio, mi imagen original se restaura y tengo muchísima ambición a nivel espiritual delante de Dios. Quiero vivir correctamente delante de Dios. ¿Y cuál es esto? Yo quiero ser la persona que en todo el mundo tenga, y en toda la historia, que sea el que más agradece la salvación que Él me ha dado. Quiero tener el primer puesto en agradecer la salvación. Y yo pienso que les puedo dar todo, pero esa parte no. Yo creo que todo el mundo, que cuando Dios ve a Dios, digo: porque esta persona, porque Paul agradece tanto que ha recibido la salvación. De verdad, para esta persona la salvación lo es todo. Y nosotros tenemos un mensaje con el que predicamos el mensaje. Yo quiero ser el pastor que mejor da este mensaje, que mejor puede resumir toda la salvación en un momentico.
Si es en un minuto poderlo explicar, si es una semana, poder explicar mi Jesucristo puede cambiar tu vida. Tomar mi vida, tomar la palabra y predicar que este Cristo puede cambiar la vida. Eso es lo que quiero hacer, ese es mi sueño. Esa es la ambición que tengo delante de Dios. Aparte de eso, no hay nada más. Que si tengo esto. Y si hay otra cosa que no me interesa, pero hay una cosa que me gustaría tener y es, a mí me gustaría ser una persona chistosa. La gente, nunca he llorado o algo así, o me ha afectado por mis calificaciones. Pero si yo nunca me sentía mal por mis calificaciones y no me iba bien, pero si en algún momento me encontraba con mis amigos y ellos no se reían, yo sentía que ya era un día perdido, más que cualquier calificación o algo. Yo simplemente quería ser divertido. Y ahorita que estaba haciendo el entrenamiento que estamos teniendo los sábados, estaba organizando mis pensamientos y me he dado cuenta que yo, como no pude ser un buen estudiante, entonces era como que yo pensé, entonces por lo menos me toca ser divertido. Entonces cuando las familias se reúnen y todos estaban preparando exámenes, entonces yo los hacía reír. Porque es un talento el poder hacer a la gente, es un talento poder hacer a la gente reír, que la gente se sienta bien. Poder romper esos ambientes como incómodos. Poder tener como ese humor. Digamos, Chang Seijin, uno de los ancianos de nuestra iglesia, es muy chistoso. Entonces, incluso el pastor le ha dicho que no exagere. También, Chano es una persona muy chistosa. Hay otras personas que hacen que ellos quedan mal, pero hacen que las otras personas se sientan bien. O sea, las personas que son chistosas, las personas que las caras son chistosas, a mí me parecen muy chistosas. O sea, solamente de la cara ya en sí es chistoso. Envidio eso. Pero ¿yo qué estilo soy? A mí me gusta molestar a la gente, hacer chistes de las otras personas, tener un nivel claro para que esa persona se ponga brava, pero molestar entre lo posible. Y la verdad no es... Como pastor es difícil hacer estas bromas. Esto no encaja muy bien porque si yo les hago un chiste y ustedes se ofenden, entonces yo no les puedo hacer chistes. O ahora nunca acabo quejándose de mí. Pero eso pasa. Pero digamos, la cultura de Busan es así, yo soy así, mi esposa es así. Mi pastor también dice que es como una cultura como maldita. Es una cultura muy complicada y no halagan. En vez de halagar, en vez de decir algo positivo, dicen algo malo. Aún así, incluso para mí decir esto no es fácil. ¿Por qué no decimos inglés? Porque no lo hemos escuchado desde pequeños y entonces no es fácil. Nosotros tenemos que escuchar que queremos a alguien. Es como si ustedes no hablan inglés. Probablemente ustedes están en Busan y su padre probablemente le diría, ay, rápido, ame rápido, diga que ama. Ese sería el estilo. Entonces las personas de Busan, en vez de hacer así, lo que hacen es hacer bromas. Entonces yo no debería hacer bromas, pero ayer también no deberíamos ser así. Alguien me decía, pastor, alguien se acabó el culto y una persona empezó a decir, si escucho la predicación, decía, tienes que decirme que soy linda, pastor, porque la predicación dijeron esto. Y yo la verdad no pude. Entonces a mí me alegra verlos en la mañana, pero hay personas que en la mañana llega alguien y las personas de Seúl llegan en las mañanas y comiste bien. Y yo, como soy de Busan, mi forma de darle buenos días es, ¿qué te pasó en la cara? ¿Peleaste con un demonio anoche? Entonces por eso cometo muchos errores. Como que mientras voy hablando estoy pensando, no debería decir esto. Y entonces por eso cuando yo hago un mensaje me trato de limitarme a lo que ya preparé para el mensaje. Hace poquito alguien se casó y vi a una persona que no había visto hace mucho tiempo y era un chiste que no deberíamos hacer, pero estaba muy emocionada de ver a dos personas. Eran como dos personas que se casaron y no veía hace mucho tiempo y estaban paradas y iban pasando. Entonces yo estaba muy feliz de verlos y yo no quería ser chistoso. Entonces la persona pasó y yo, hola, ¿estás embarazada? Estaba muy emocionada de verlo y dije, ¿estás embarazada? Y ella dijo, no, y yo, adiós, me fui. Yo, verdad, no quería hacer ninguna broma, genuinamente estaba emocionada. Entonces
Yo le pude haber preguntado cómo está, que la extrañaba, debía haber dicho eso. Pero entonces en vez de preguntar eso, le pregunté si estaba embarazada. Y no debía haber dicho eso, no es una buena naturaleza. Entonces ustedes ya se parecen mucho la semana pasada también. Es que una palabra para el pastor y todo el mundo decía, te quiero y un punto. Te quiero y un punto. Simplemente estaban enfermando. La verdad es que si muchas personas me dicen como, te quiero, o algo así, yo la verdad no sé qué decirles, solo es como, bueno, no sé cómo responder a esto. Pero hay que expresar. Pero si nosotros de verdad queremos, si de verdad queremos a alguien, aunque no lo digamos, se ve. O, por ejemplo, si estamos con alguien, las personas, aunque se diga, aunque no se diga, aunque se diga o no se diga, se puede saber. Y cuando una persona hable, diga te quiero o cuando lo diga, la manera en la que lo dice, nos podemos saber si es verdad o no. Así no podemos hablar, podemos saberlo. Incluso si una persona dice te quiero, pero no lo siente, realmente lo sabemos. Y la forma de poder cambiar lo que no se ve, esas cosas, sentimientos que no se ven, pero que se ve es el resultado. Estas cosas se cambian. Entonces, la palabra de hoy es lo central. Nuestro estado espiritual tiene que estar bien para poder cambiar el estado. Ahora, yo les estoy diciendo, ustedes no son como un ser animal, y los multiculturas que están acá, los extranjeros, todos los que están acá son seres espirituales, no son simplemente animales, son seres espirituales. Quiere decir que son creados a la imagen de Dios, y lo más importante para ustedes que son un ser espiritual es tener un buen estado espiritual. Pero porque esa persona está feliz y porque yo no estoy feliz, porque hay algo que se llama el estado espiritual, y no tienen que pensar esto de una manera difícil. ¿Ustedes alguna vez han golpeado la espalda? ¿O les ha entiesado el cuello? A mí la verdad es que mi espalda no está muy bien, me he lastimado varias veces. Y cuando me duele la espalda, hacer lo que hago siempre, bañarme, por ejemplo, es súper sencillo, pero cuando me duele la espalda es muy difícil. Es algo muy sencillo, es algo que hago todos los días, algo que he hecho todas las veces, lavarme la cara. Pero cuando me duele la espalda no puedo ni siquiera lavarme la cara, es muy difícil. Y el año pasado me golpeé la espalda, y en ese tiempo mi cuerpo estaba bien como tal, yo estaba haciendo mucho ejercicio. Cuando todo el mundo me dice, uy, pastor, usted se ve muy saludable, tiene el cuerpo muy grande, está muy acuerpado, está haciendo mucho ejercicio, todo el mundo me ve así, pero yo no podía estar de pie. La espalda me dolía mucho. No es que se me quite la espalda, estaba ahí, el músculo está ahí, los huesos están ahí. Y me veía bien, me veía como si nada. Pero el estado de mi espalda estaba muy mal y no podía ni siquiera lavarme la cara. El mismo cuerpo. Y cuando caminaba, y un cuerpo que se ve bien, pero caminaba bien, caminaba raro. Y si una persona me dice, camine bien, deje de caminar así, camine con estilo. Y no puedo. Yo también quiero caminar bien. Yo también quiero caminar con fuerza, lavarme la cara bien. Sé caminar, pero como el estado de mi espalda está caído, no puedo hacer nada. El estado. Comparamos esto con otra cosa, la comida. Últimamente los jóvenes traen regalos para mí y me han traído, a mí me gusta mucho el TOC, y ahorita traen mochi, y mochi tiene una cosa que tiene mochi, tiene fresa por dentro, tiene TOC, tiene todo lo que me gusta. Y hace poquito recibí un regalo, venía a 6, entonces yo me lo quería comer de a poquitos, venía a ser los 6. Y la verdad es que me comí uno y no lo metí a la nevera. Y entonces después me comí otro y ya la fresa sabía muy mal. La fresa se había vencido porque no lo puse en la nevera. Sigue siendo una fresa. Se veía como una fresa. El contenido es de fresa. Pero si el estado de esta fresa se daña, ya deja de ser una fresa deliciosa y empieza a ser una fresa que no debe ser comida.
con un chocolate, así le vuelvan a poner chocolate a la fresa, le vuelvan a poner lo que le pongan, ese estado de esa fresa no va a cambiar. Y lo mismo pasa con el estado espiritual. Todos acá tienen un espíritu, todos son seres espirituales. Y dependiendo del estado espiritual que ustedes tienen, el resto de su vida surge. Ese es el primer punto. Es un estado espiritual que funciona, que va funcionando, que surge. Y tienen que entender esto correctamente. Dependiendo del estado espiritual que tenemos, las otras cosas siguen. Porque unas personas son usadas y porque otras son malditas si están amando y siguiendo al mismo Dios. Porque el pueblo de Israel, porque la historia del pueblo de Israel cambió de acuerdo al estado espiritual de las personas. Porque son el pueblo escogido por Dios. Porque si pierden la palabra y fracasan en el culto, ¿por qué les pasa esto? Es que por eso se volvieron. Por eso se volvieron esclavos, pero no es así. El resultado de Éxodo es el resultado de su espíritu, que ya eran espiritualmente esclavos. Espiritualmente se volvieron así. Son muy inteligentes, son muy talentosos en lo que hacen, pero espiritualmente ya estaban como esclavos. Y el ser esclavos en Egipto es simplemente un resultado. Pero Moisés se aferró al pacto y lo sacó por medio de sacrificio y mucho esfuerzo, sacó a las personas del pueblo de Egipto, sacó el pueblo real de Egipto y salieron de allá, pero ese estado espiritual de esclavitud no estaba en ellos. No les interesaba estar con Dios, no les interesaba otra cosa sino un ambiente en el que yo quiero estar, donde yo quiero estar, como yo quiero estar. No les interesaba estar con Dios y salieron de donde estaban, llegaron a un nuevo lugar, pero no les interesaba estar con Dios. Moisés, una persona como Moisés, estuvo feliz en el desierto, estuvo feliz bajo la esclavitud, pero el pueblo de Israel no fue así. Se quejaba en Egipto, se quejó en el desierto. El estándar de vida mejoró, pero siguieron quejándose. ¿Por qué? Porque el estado espiritual era un estado espiritual que estaba atado a estar lleno de estos problemas. Y ahorita nosotros estamos hablando de... Esto lo estamos hablando nosotros, que somos personas creyentes, pero piensen cómo está el estado espiritual de las personas no creyentes. Tienen que ver esto, pareciera que estuvieran viviendo bien, pero ¿cómo es su estado espiritual? La Biblia nos está diciendo claramente en Efesios. En Efesios dice que están muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estamos espiritualmente muertos. Y dice que seguían las corrientes de este mundo. Las tendencias, las cosas de este mundo. Dice, siendo el príncipe, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, eran arrastrados por eso, que dice en versículo 3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Y dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo quedó además en el momento que el ser humano dejó a Dios. No le quedó más que ser separado y caer en ira. Ese es el peor estado que puede estar una persona, es estar en un estado separado de Dios. El estado de estar espiritualmente separado de Dios, no le queda una persona que vive así, no le queda otra opción sino que seguir las cosas de este mundo. Un mundo que no tiene una respuesta, no tiene ningún tipo de expectativa. Y todos vivieron de esa manera. Antes de creer en Jesús, antes de dar culto, así vivieron. No, yo voy a vivir por el dinero. Voy a vivir creyendo lo que dicen las personas. Voy a seguir afectándome con heridas aquí y allá. Claramente el Señor dijo que Satanás no era la respuesta. Y dice que él era el padre de mentiras. ¿Ustedes entienden lo importante que es entender esto? Una persona que, por ejemplo, en Corea, que ha logrado un doctorado, una maestría, es una persona que estudia demasiado. Digamos, una persona que pueda lograr llegar hasta doctorado, es una persona, ¿cuántas mentiras creen que ustedes ha hecho esa persona? O sea, realmente se vuelve hijos de Satanás. Se engañan. Y creen que... Y la gente vive así, la gente cree que esconden las cosas y no se les dice nada. Y entonces no entiende lo que es un ser espiritual. Y se pregunta, pero usted, ¿por qué deja la familia y se va a dar un culto un domingo?
Pues son cosas que Satanás pone en nuestra cabeza. ¿Y qué dice Satanás? Hágalo. ¿Qué dice Satanás? Haga lo que usted quiera, viva como usted quiera. Eso es lo que quieren las cosas de este mundo. Pero es un mundo espiritual que no conoce de Dios. Por eso lo que no deberíamos hacer se sigue haciendo todo el tiempo. Por ejemplo, si un bebé no sabemos qué puede comer y se le da todo tipo de comida, lo afectamos. No es que esté mal como tal, sino que está mal para el bebé comer de todo siendo pequeño. Si Dios nos dice no haga esto, ¿por qué lo hacemos? El Señor sabe que esto nos va a afectar. Que esto nos va a afectar y por eso nos está diciendo que no lo hagamos. Y la palabra dice claramente que no tengan imágenes, que no tengan ídolos. Vamos a leer juntos Éxodo 24 al 5. No te harás imagen ni ninguna otra, ni ninguna semejante de la que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo del mar. Ni te inclinarás a ellas, las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre todos los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que se mezclan. ¿Qué está pasando? Hay un estado espiritual que no le queda más que estar separado de Dios. Y al final, ¿cuál es el resultado? Es que yo quiero vivir bien. Y la gente dice, pues, ¿por quién está haciendo lo que usted está haciendo? ¿Por quién está usted viviendo de la manera que se está viviendo? Pero el Señor le está diciendo, esté conmigo. Eso que usted está haciendo allá afuera, no hay una respuesta. Porque preparan comida para servirse. O sea, ustedes no tienen porque postrarse delante de las cosas, porque se postra la gente delante de la comida. Incluso delante de la Biblia no tiene por qué postrarse delante de la Biblia. Nosotros venimos a este lugar a darle culto a Dios. Y fuimos creados para estar así, para estar con Dios, para disfrutar solamente del amor de Dios. Pero ahora el ser humano no le queda más que comer lo que no debe comer y hacer lo que no debe hacer. Pero porque es un problema tan grave. Por eso el Señor nos está, que todo lo sabe y que nos ama, está diciendo, no hagan esto, no se queden esto. Ay, pero la gente dice, pero pastor, ¿se nos habla muy mal de los no creyentes? Entonces, no es eso. Yo estoy diciendo, es muy importante como hijos de Dios tener clara nuestra identidad. Puede que sea una persona, hay muchas personas muy bonitas a mí. Me gustan mucho las personas que tienen una muy buena voz. De verdad, me gusta mucho. A veces vamos al café, cuando las personas cantan, cuando las personas cantan, cuando estamos en un lugar. Yo me acuerdo que una vez fui a un café y una persona dijo con una voz súper chévere, como, ay, ¿puedo tomar un café? Pero la voz de esa persona era maravillosa y yo me sorprendí. Entonces está el estado de nuestra voz, nuestro estado espiritual, están muchas cosas, pero todo viene del estado de estar con mi Padre. Y ahorita que ya va a venir el verano, la comida no la pueden dejar por fuera porque cada vez van a entrar más bichos. Pero el problema no es como tal la comida, sino el problema es de estar separado de Dios. Y si siguen viviendo de una manera separada de Dios, pareciera que fueran a vivir bien, pareciera que pueden alcanzar sus sueños, pareciera que puedan casarse. Pero si espiritualmente están separados de Dios, no les queda nada. La pregunta es si ya me di cuenta que tengo un problema o no me di cuenta, porque todavía tengo algo que confirmar. ¿Quién quiere vivir en ansiedad? Las personas no han podido solucionar el tema de la ansiedad y toman muchísima medicina, hay muchísimos doctores, hay muchísimas cosas, pero la gente no ha podido solucionar esto. Tienen mucho temor. No hay nadie que viviera en ansiedad. La gente quiere vivir de la manera que ellos quieren, haciendo lo que ellos quieren, pero las cosas no salen como ellos quieren. No conocen cómo cambiar el estado espiritual, no saben lo que es sentir espiritual, el estado espiritual que es, y creen que no cambia. Yo también no quiero dividirme en dos personas, no quiero estar triste, no sé por qué, pero a medida que pasa el tiempo vienen estas cosas. Vamos a leer Mateo 11, 28.
¿Ustedes han ido a sostener algo que pese mucho? Una vez, cuando yo cojo algo con mis manos que pesa muchísimo, puedo caminar, pero es muy difícil. Y yo trato de resistir, pero es muy difícil. Y así viven las personas. Y la gente sigue teniendo problemas y no sabe por qué sigue viviendo esos problemas. Y si alguien dice te voy a ayudar, entonces inmediatamente nos aferramos a todo lo que dice la persona. Esto puede ser personas, puede ser éxito, puede ser lo que sea. Pero la gente se aferra a eso como si fuera la palabra de Dios. Sí, claro. No hay forma de salvar a las personas. Entonces empiezan a recibir heridas de las personas y empiezan a creer cosas que no deberían haber creído. Entonces están en un estado espiritual en el que no les queda otra cosa. No es como que un centro comercial se cae de la nada. Pasa mucho tiempo así. Y este estado de no creyente lo está explicando en Juan 8:44. Y dice, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y este es el estado que tenemos que cambiar en las personas. Y las personas siguen viviendo, han aprendido muchísimas cosas, pero su estado espiritual sigue derrumbándose todos los días. Y la única forma para cambiar este estado espiritual es solamente uno. Es estar con Dios, quien creó estos espíritus. Y el único camino para encontrarnos con ese Dios es el Padre. Es solamente Jesucristo. No hay otro método. Por eso la Biblia, por eso nosotros hablamos solamente de Jesucristo. Y por eso gritamos solamente de Jesucristo. Si nosotros vemos en Juan 11:25, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le digo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido a este mundo. Las personas que creen en mí, aunque mueran, van a vivir, y las que viven van a vivir eternamente. Una persona que está muerta espiritualmente, el único camino para esa persona vivir es solamente Jesucristo. En el momento que ustedes en este tiempo de culto se encuentran con Dios, son restaurados. Por eso decimos que Dios es todo, porque Dios puede transformar mi estado espiritual. Ese único camino es Jesucristo. Y entonces realmente el creer realmente en Jesús, el estado espiritual que cree realmente en el Señor, ¿cuál es? Y este está aquí en esta palabra. ¿Cuál es el estado espiritual de Ananías? Si vemos en el versículo 10, dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo, Ananías, ve, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Este versículo es uno de los versículos más importantes porque Pablo salva a toda la siguiente generación. Y él era una persona que estaba matando a las personas. Y en Damasco, ahorita se llama Damasco, él se encuentra con Jesús resucitado. Y él empieza a creer en Jesús, pero no tenía ningún tipo de contenido. Y entonces Pablo, para compartirle el evangelio, para que el evangelio se vuelva de Pablo, el Señor le pone a Ananías. Y de hecho, para que Pablo se encuentre con Ananías, fue que el Señor hizo que Pablo se pusiera de rodillas en Damasco. Y por eso fue que Ananías era una persona maravillosa, era una persona especial, o que dijo inmediatamente que sí. No, Ananías respondió en el versículo 13, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías se está preguntando, ¿yo? ¿Pablo? ¿La persona que mata a los cristianos? Él no era una... Pero ¿por qué el Señor puso a Ananías con Pablo? ¿Por qué? Porque el estado espiritual de Ananías era suficiente para que Pablo entendiera por qué si no era Cristo no era nadie, por qué tenía que creer en Cristo. La persona que le podía decir esto era Ananías, él tenía este estado espiritual. Probablemente si Ananías hubiera estado en Roma, el Señor le hubiera hecho doblar rodilla en Roma. Ananías es una persona que con quien quiera que se encontraba
podía restaurar a esa persona. Y ustedes tienen que ser restaurados y disfrutar este estado espiritual para que Dios les pueda mandar a cualquier persona a ustedes. Este año, nuestro versículo que nos habló este año el Señor fue en Números, de que esta tierra les será dado. Y es para que con quien sea que se encuentren, en su país, o quien sea que se encuentre, poderle decir a cualquier persona que lo que necesitan es a Jesucristo. Y cuando ustedes tengan este estado espiritual, cuando ustedes tengan este estado espiritual, el Señor les va a mandar a todas las personas. Y entonces, ¿cómo puedo tener un estado espiritual que puede salvar a todo el mundo? Mi cuerpo, donde yo estoy, mi ambiente no está bien. No me gusta mi ambiente, yo soy débil. ¿Cómo puedo influenciar a las personas espiritualmente? ¿Cómo puedo emanar en la fragancia de Cristo cuando me encuentro con alguien? Esto no está. Ahorita está nuestra joven que murió de cáncer hace poquito. Y cada vez que yo me encontraba con ella estaba agradecida por la salvación. Y su cuerpo le dolía mucho, pero su estado espiritual tenía el mejor estado espiritual que yo he visto. Ella literal me levantaba, me daba energía a verla. Ella tenía cáncer. Pero yo realmente ahora ese testimonio en Perú, conté ese testimonio y la gente de Perú recibió mucha gracia. Fue a Colombia, conté el mismo testimonio y la gente fue restaurada. Mi estado espiritual, si yo levanto mi estado espiritual, puedo dejar un sistema que salve las vidas para siempre. ¿Y cómo soy yo restaurado? Cuando el evangelio se alinea conmigo. Yo no cambio por asistir mucho a la iglesia o no cambio por escuchar mucho la palabra. Es muy diferente el asistir mucho a la iglesia y otra muy diferente el realmente alinear con la palabra. Es que ustedes asistan por mucho tiempo al gimnasio. No quiere decir que tengan un buen cuerpo. Si yo asisto a la iglesia pero escucho la Biblia como la historia de otra persona, no voy a ser transformado. No voy a poder ver esto en mi vida. Yo también asistí a la iglesia por mucho tiempo. Era una iglesia que a mí me daba miedo que Dios me mandara a alguien. Yo decía, por favor, yo asistí toda mi vida a una iglesia, pero yo no quería encontrarme con nadie. No tenía gran cosa que decir. No tenía mi evangelio. El evangelio no encajaba conmigo. Cuando yo escuchaba la historia de las personas que están separadas de Dios, no me sentía nada identificado. Yo no creía que yo era pecador, y obviamente si yo no me sentía pecador, obviamente nunca iba a entender que necesitaba solamente a Cristo. Pero de repente entendí que el estado de una persona separada de Dios era el estado en el que yo estaba creyendo en Jesús y asistía a la iglesia, pero que yo seguía viviendo en egocentrismo, que mi corazón simplemente era tener éxito. Yo probablemente no me postré delante de cosas, pero mi éxito en la vida era tener reconocimiento. Estaba obsesionado con esto otra cosa, pero no había un cambio. Pero de repente simplemente permanecí en la palabra y la palabra se alineó conmigo. Yo me alineé con mi palabra. El estado espiritual de mi familia, entendí que realmente no teníamos otra opción porque estábamos en Cristo. No quedaba otra opción. ¿Por qué? Porque yo tenía el estado espiritual de Adán, el estado espiritual de Caín. El estado espiritual de Caín que mató a su hermano por envidia. Yo era Noé. No por el campo, sino Noé cuando se aleja un momento de Dios. Yo era como el pueblo de Israel que se queda en su incredulidad. No es la historia del pueblo de Israel, es mi historia. Ustedes conocen la historia de esa mujer de Samaria que se casó 5 veces. ¿Todos conocen esa historia? Si es una persona que se casó 5 veces, probablemente vivió de acuerdo al dinero o a la felicidad. O sea, buscó siempre algo que reemplazara a Cristo. Pero tenemos que entender que esa mujer que tuvo 5 esposos, al final soy yo. Soy yo quien está buscando algo que solucione o que me llene esta sed que tengo. Esa mujer de Samaria que tuvo 5 esposos soy yo. De manera que a mí no me puede llenar nada que no sea Jesucristo. En el momento que yo estoy separado de Dios, no voy a poder estar bien. ¿Cómo encuentro con Jesús? Con el Señor, el único camino es Jesucristo.
Por eso entendemos, por eso es que la Biblia habla solamente de Cristo. Por eso el Señor habla de esta palabra. Por eso nuestro estado espiritual no le queda más que salvar. Y Cristo, que salvarnos a nosotros. Y entendí que yo soy un Paul, mi nombre es Paul y yo no puedo hacer nada. Yo, Paul, no puedo hacer nada sin Cristo. Y hay personas que a veces uno les habla de Cristo y cogen y escriben todo como si supieran. Ay, otra vez va a decir lo mismo, otra vez va a decir lo mismo. Pero cuando ese evangelio se encajó conmigo, a mí me pasó eso. Si ustedes la cámara los ponen, ustedes se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta que tienen sueño. O si yo veo algo en televisión, ¿no se van a ver? Si algo se trata de mí, me gusta. Si en el culto hablan de mí, entonces me gusta más. Pero cuando no hablan de mí, cuando no me siento identificado con nada, simplemente es aburridor o es difícil estar escuchando la palabra. Pero cuando realmente esta historia se vuelve mi historia, entiendo a Jesucristo. Y a mí me pasó que después me gustó tanto que quería conocer más, quería solamente hablar de esto, quería compartir de esto y por eso decidí volverme pastor. Y en el momento que escuchaba la palabra era restaurado. Lo primero que cambia cuando escuchamos la palabra son nuestros ojos. A mí me gusta mucho comer. Las personas que han estado conmigo mucho tiempo, a mí me gusta comer mucho. Yo como de todo. Me como todos los dulces o las cosas que me dan. Trato de comer de todo. Ustedes han comido, no sé, han comido con mogo, no sé qué es, con mogo. Bueno, yo puedo comer pulpo vivo, es un pescado, es un tipo de pescado. Pero entonces es difícil de comer y una vez dije, yo soy hombre, porque no voy a poder comer esto y comí y huele como a pies. Porque si huele a pies, porque se lo comen y la gente dice que sabe bien, pero yo no entiendo. Pero si yo estoy muy hambriento y veo, y lo único que hay para comer eso, probablemente voy a querer comer eso. Probablemente si estoy haciendo dieta y veo eso que no me gusta, voy a querer comer eso. Pero si estoy lleno, ¿para qué veo eso? Hace poquito estaba lleno y fui a un centro comercial y nada se veía apetitoso, nada. ¿Por qué? Porque cuando nuestro estado espiritual cambia, mis ojos cambian. Cuando mi estado espiritual no está bien, cuando no estoy lleno en el Señor, la gente del mundo se ve mejor que yo. Y yo pienso, ellos no necesitan evangelio. Yo simplemente soy como una langosta frente a ellos. Pero cuando entiendo y descubro que si no es Cristo no puedo hacer absolutamente nada, si este evangelio se vuelve mi evangelio, empiezo a darme cuenta que todo el mundo necesita este evangelio. Empiezo a darme cuenta que todos necesitan de Cristo. Y me di cuenta que ese evangelio de Jesucristo que me salvó a mí puede salvar a todos. Y puedo tener la seguridad de que ese evangelio puede salvar a todos. Y ese es el estado espiritual de Caleb. Y cuando Caleb dice, ellos no son nada para nosotros, nuestros enemigos no son nada. ¿Cuál es la diferencia entre Caleb y el resto de Egipto? El estado espiritual. Y por eso cuando vemos a las personas que están junto con nosotros, nos parecen muy valiosas. Si ustedes no les cae bien a alguien en la iglesia, no traten de llevárselo bien, sino primero restauren su estado espiritual. Oren de esa manera. Señor, que hoy también, por medio de la palabra, yo pueda encontrarme contigo. Que esa palabra no sea solamente recibirla y que se termine, sino poder creer, recibir esa palabra con fe y poder confesar esa palabra con fe. Porque somos restaurados cuando alabamos, porque cuando alabamos, proclamamos con nuestra boca. Vamos a leer Santiago 1-6. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nosotros tenemos que recibir la palabra solo por fe. En el momento que quitamos la fe, empezamos a ser como una onda del mar. Ustedes no sabemos más que ChatGPT. Tenemos que reconocer que son más las cosas que no sabemos que las que sí sabemos. Cada vez que estamos en el culto, cada vez que recibimos la palabra, tenemos que recibirla en fe y confesarla con fe. Por eso el entrenamiento es tan fácil, tan importante. Por eso estamos haciendo entrenamiento los sábados. Porque el Señor nos ha guiado a este momento. Yo me acuerdo que yo recibía la palabra y salía corriendo a los parques y le compartía el evangelio a las personas que estaban cerca. Es mi estado espiritual. Nosotros no somos pecadores.
Nosotros no somos una persona carnal. En Romanos 1:17 dice claramente, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esta es nuestra forma de vivir. El recibir la palabra en fe. Y probablemente ustedes están en este lugar y yo oré hoy para que las personas que están en este lugar se puedan encontrar con Dios por medio de la palabra, que puedan entender la palabra, que puedan recibir la palabra por medio de la fe. Por eso el culto, el hacer foro, la oración, todo es muy importante. Todo esto son confesiones de fe. Y les digo algo más lógico. Cuando ustedes oran, el Señor Dios les escucha. Hay mucha gente que ni siquiera cree esto y ora. Yo tengo que creer que estoy creciendo en Jesucristo y que en el momento que yo confieso delante de Dios con Jesucristo, el Señor escucha. Y yo espero que hagan esta oración. La oración del pacto no es orar lo que sale en la guía que se les da cada semana. Es el aferrarnos a la palabra y orar tal cual. Hoy podemos orar de acuerdo a la palabra del púlpito esta semana. Que mi estado espiritual sea restaurado. Restáurame esta semana. Realmente las personas que oran son restauradas y lo han experimentado. Y yo los bendigo porque ustedes tengan una semana en la que puedan realmente confirmar esto. Nosotros recibimos exámenes y y todas las personas dicen, te quiero, y digamos cuando estas personas, esta música que canta la gente para personas mayores, esas personas dicen, todos vayan al médico. Todo el mundo se emociona. ¿Y cómo podemos recibir cómo podemos tener un examen de nuestro estado espiritual? ¿Cómo podemos examinar nuestro estado espiritual? Yo tengo que tener la capacidad de evaluar esto y es importante ver, siempre hay un estándar. ¿Y cuál es el estándar para esto? ¿Cuál es el mejor estándar? Si tengo agradecimiento por la salvación y agradecimiento por el ser hecho hijo de Dios, estoy espiritualmente saludable. Pablo recibió la palabra que le habló a Ananías y el resto de su vida, sin importar la persecución, trabajó para la evangelización mundial. En cada lugar en que Pablo iba se establecían discípulos, se estableció una iglesia. ¿Cuál era el estado espiritual que tenía Pablo? ¿Cuál era el secreto? Está en Colosenses 2:6-7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo estaba agradecido en sí mismo por la salvación. No importa las circunstancias que estén pasando, las dificultades, Jesucristo me sigue amando. Y Jesucristo, el Señor me sigue amando y me está llevando a escuchar la palabra. Yo sigo siendo amiga de Dios. El Señor sigue estando conmigo. Satanás no puede hacerme nada porque el Señor es mi rey. Nosotros tenemos todo. Y yo que sigo siendo débil, sigo equivocándome, el Señor nos sigue restaurando. Y a través de nosotros el Señor va a salvar a las personas. Y tenemos que hasta el final poder agradecer esto. Por eso hay un tiempo de detenernos. El tiempo de detenernos y estar delante de Dios. Coram Deo significa delante de Dios. Un tiempo de Coram Deo. Yo cuando voy a tomar un examen y me pone anestesia, yo trato de no tomar. Ya me despierto, no me puedo dormir. Pero yo a veces me despierto y me dicen, ya terminó. Y entonces a veces es lo mismo con el estado espiritual. Estamos teniendo lugar de culto, estamos teniendo otro momento, tenemos que estar con fe en ese lugar. Detenernos delante de Dios. Y en el momento en que hacemos eso, nuestro estado espiritual es restaurado. El Señor obra de esa manera. O es que escuchan el culto y no les gusta. No es
no es así. Si ustedes realmente lo hacen de la fe, va a ser diferente. Les voy a poner un examen, un ejemplo un poquito negativo, pero ¿qué pasa si una persona adicta a las apuestas va a una casa de apuestas? Pasa cerca de una casa de apuestas. ¿O qué pasa si una persona adicta al alcohol pasa por un bar? Pasan cosas. No en un buen sentido, pero ¿qué pasa cuando un hijo de Dios se levanta delante de Dios? Cuando cruza simplemente. Es diferente. Y este es el tiempo más importante para la iglesia de nuestra iglesia. Y yo espero que ustedes puedan levantar discípulos. Que ustedes tengan el estado espiritual de Ananías, que el Señor no le quede más que enviar esas almas a ustedes. Recibimos la palabra.